encuentra con nosotros Ricardo Patiño, ex canciller de la República, ocupó varios cargos estelares durante la época del gobierno del expresidente Rafael Correa, pero ahora está de candidato a asambleísta por la circunscripción 1, una de las más políticas, oiga, aunque sea redundante decirlo, de acá de la provincia de El Guayas. Usted ya vio a quién se enfrenta en el marco de esta contienda electoral. ¿Cómo le va, candidato? Bienvenido, buenos días. Carlos Murrieta le saluda. Carlos, buen día. Un gusto saludarlo y de saludar a tu audiencia tan numerosa y tan importante. Bueno, sí, es el sur de Guayaquil, efectivamente, es la parroquia Jimena, la parroquia Febres Cordero, Urdaneta, García Moreno, Letamendi, Bolívar. Estamos hablando de casi 1 millón de electores. Y bueno, te digo, yo tengo una cierta fortuna de ser candidato por el sur porque he trabajado toda mi vida en el sur. Alguna gente me conoce solamente cuando fui ministro de Relaciones Exteriores o de Defensa del gobierno de Correa, pero yo trabajé 25 años enteros en los barrios populares, en las organizaciones obreras de Guayaquil. Creamos en la cooperativa de todas, en el Guasmo, en la zona, en la Isla Trinitaria, etcétera, que más de 5.000 mujeres pudieron salir de la pobreza como consecuencia de un apoyo crediticio, de apoyo de seguimiento, de comercialización, de tal manera que estoy en mi salsa a pesar de la inseguridad. Te digo, es tremenda la inseguridad que... ¿Se ha encontrado con barrios en donde no puede ingresar en la actualidad o no han ocurrido todavía ese tipo de obstáculos? Lo que sí, la gente me dice que vaya con mucho cuidado y que vaya a ciertas horas, pero afortunadamente no he tenido problemas en entrar. Aunque te digo, mira, acabo de ver una información que me sorprende muchísimo. En el mes de enero, es más, hasta el 24 de enero, en el Ecuador se han producido 600 asesinatos, 600 homicidios. Nosotros, digamos, el gobierno con 95 homicidios, digamos, sucedieron 95 homicidios en el mes de enero. Y de ahí se ha ido deteriorando las cosas, ahora son 600, o sea, es 6 veces más. Es una cosa de locos lo que estamos viviendo. Y eso pasa también en el sur de la ciudad de Guayaquil, en Durán, en muchos otros territorios. Así es que, bueno, es tiempo de cambiar, es tiempo de poner orden en este país, es tiempo de tener seguridad, porque la gente no soporta ya más. Este es el clamor de la gente a la que hemos visitado en este tiempo de la campaña electoral y de la pre-campaña también, que ya la gente, por favor, nos dice, por favor, queremos vivir en libertad, queremos poder salir de nuestra casa. Antes de entrar a esos temas de coyuntura, vinculándolos al quehacer legislativo, porque usted es candidato a asambleísta, sí nos gustaría tal vez recoger un criterio suyo a propósito de lo que lo acusaron muchísimo en redes sociales por el hecho de haber revictimizado a los familiares de los niños de las Malvinas. Usted lo señalaron varios políticos del Ecuador diciendo que usted había cometido un error al irlos a entrevistar, para palabras más, palabras menos, a los guayacos, ir a figuretear e intentar captar votos a guisa de una tragedia. ¿Qué decir ante aquello? Mira, Carlos, te soy sincero, estábamos en la época preelectoral. Yo estaba visitando los barrios para recuperar todo el trabajo organizativo para unificar a nuestra gente. Y estaba visitando las Malvinas. Una compañera nuestra me dijo, mira, aquí a 2 cuadras hay un grupo de familias que viven muy cerca cada uno del otro, cuyos hijos fueron atrapados, fueron aprehendidos por los militares hace 12 días. Habían pasado 12 días. Estoy hablando de que el 8 de diciembre los atraparon a los muchachos y era 20 de diciembre. Habían pasado 12 días. Me dice, están desesperados, sus hijos no regresan. Son 4 muchachitos de entre 11 y 15 años y no saben dónde están. Están desesperados porque piensan que tal vez los hayan matado. Ojalá estén vivos. Ellos aspiraban, soñaban, tenían fe en que estuvieran vivos. Y quieren que, por favor, alguien les dé una respuesta. Por favor, quieren que tú hagas conocer esa información porque no tienen respuesta. El gobierno no ha dicho nada, las Fuerzas Armadas no han dicho nada, nadie les ha dicho nada. ¿Te imaginas lo que significa, Carlos? Yo ya no tengo hijos pequeños, tengo nietos pequeños, uno de 11 años. ¿Te imaginas lo que es tener 12 días a tus hijos, digamos, sin saber su paradero, pensando que puede haberles pasado criaturas, porque son criaturas, y finalmente ellos me dijeron, lo fui a ver, y les pregunté, ¿ustedes quieren que esto se haga conocido? Sí, por favor, ayúdenos a que nos den una respuesta, a que aparezcan nuestros niños, haga conocer esto. Lo hice porque me lo pidieron.
Esto quiero decirlo, no es que voy a revictimizar a nadie, sino porque me parecía absolutamente legítimo que los padres de estas criaturas supieran qué pasaba con sus hijos, y que lo que querían es que aparecieran vivos. Lamentablemente, después resultaba que los habían asesinado. Pero el resultado de la grabación de ese video, ¿fue productivo, fue fructífera la grabación de ese video? ¿Sirvió en algo? Por ¿O más bien supuesto, fue un error porque a lo mejor le resta votos a usted? No, Carlos, eso no tiene nada que ver con restarme votos, digamos. Yo no quiero pensar en la relación entre ese video y los votos. Lo importante era que tuvieran respuesta. En la mañana del 21 salió esta información, este video mío, que ha tenido 1.300.000 reproducciones y que tuvo el efecto que los padres esperaban, que le respondieran. En la tarde salieron 3 ministros de Estado y el jefe de la policía y de la Fuerza Armada a responder con mentiras, y el presidente de la República al día siguiente también a declarar héroes nacionales a unos niños que no eran héroes nacionales, que eran niños asesinados, maltratados lamentablemente. De tal manera que el resultado fue que se hizo conocer el tema, porque a lo mejor, mira tú, lamentablemente a lo mejor si esto no se hacía conocer, quién sabe si los niños, si sus padres ahorita supieran qué pasó con sus hijos. Por lo menos se comenzaron a movilizar, tuvieron que dar alguna respuesta, y esto es lo lamentable, que un presidente de la República, después de haber, porque él conoció ese tema, fue informado, las Fuerzas Armadas fueron informadas, sin embargo no hicieron nada. Estoy seguro que si era un niño rico de ojos azules y blanco, al día siguiente de que desapareció, no que, en el mismo día que las Fuerzas Armadas o que los militares los atraparon y no aparecían, iba a estar el Ecuador entero con helicópteros, aviones, patrullas, buscando esas criaturas. Pero como eran niños negros, es lamentable, hay que decirlo, suena feo, pero es la realidad de nuestro país. Hay un racismo terrible y hay un desprecio por la vida de la gente que es pobre y que es negra. Esto fue lo que pasó. Otro tema de coyuntura es lo que se registrará hoy en la capital de la República. Por allí les envió una cascarita el presidente candidato Daniel Noboa a 2 alcaldes y a 2 prefectas del correísmo, porque hoy se reúne con Edmundo González Urrutia, presidente para el gobierno ecuatoriano, presidente legítimamente electo en las urnas allá en Venezuela. ¿Cuál es su criterio en torno a este tema? ¿Ustedes reconocen como presidente a Nicolás Maduro? ¿Para usted es un dictador? ¿Qué pasa con Edmundo González? ¿Comete un acierto, un desacierto el gobierno de Noboa al recibirlo? Mira, en todos los países del mundo hay sistemas políticos distintos, hay sistemas electorales distintos y hay autoridades. En China se elige al presidente de la República de una manera distinta a como se lo hace en Estados Unidos. Aquí es la voluntad popular que se cuentan los votos. En Estados Unidos no se cuentan los votos por el presidente, digamos lo que vota la gente, sino que se hacen colegios electorales. Finalmente, en cada uno de los... Aquí hay el Consejo Nacional Electoral y lo que decida al final el Consejo Nacional Electoral es que hay que respetar. Simplemente, eso es todo. En Venezuela hay un Consejo Nacional Electoral, estableció los resultados. Es lo que tenemos que respetar, a menos que alguien demuestre lo contrario. Eso es todo. O sea, nosotros no podemos resolver quién es el presidente de la República en Estados Unidos. Acuérdate cuando Trump, en la ocasión anterior, con la disputa con Biden, esta gente no aceptó la decisión que se había tomado en las instancias electorales de los Estados Unidos y fueron a tomarse el Capitolio, fueron a hacer relajo, hubo muertos y todo. Bueno, esto es una decisión que tomó la militancia de Trump en aquella ocasión, pero finalmente se impuso lo que en la autoridad electoral resolvió en los Estados Unidos, de tal manera que nosotros no tenemos que estar resolviendo quién es el presidente de Venezuela. Lo tiene que resolver primero el pueblo votando y segundo el Consejo Nacional Electoral, que existe allá como existe acá. Pero para usted es un presidente legítimo, Nicolás Maduro. Es un presidente elegido por los venezolanos, así lo ha decidido el Consejo Nacional Electoral, y por tanto yo no tengo que estar discutiendo eso, Carlos. O sea, eso nos intentan poner en una discusión sobre el tema. Acaba de haber elecciones en Bielorrusia. Estamos hablando de otro presidente. La gente dice que hubo fraude. Bueno, puede ser que la gente lo diga, pero ¿qué dicen las autoridades electorales rusas de Bielorrusia? Esto es lo que tenemos que ver. Nosotros no podemos estarnos metiendo en la vida política de otros países porque tenemos que respetar la institucionalidad de los otros países. Como no nos gustaría que aquí, acuérdate que también en el caso de Lasso y Moreno en su momento, Lasso decía que le habían hecho fraude, Yacu también decía que le habían hecho fraude, todo el mundo decía que le habían hecho fraude.
Se hicieron las revisiones, lo establece el Consejo Nacional Electoral y finalmente hay que respetar lo que decide el Consejo Nacional Electoral. Hay otro tema de coyuntura que nos gustaría escuchar su criterio a propósito de su experticia en el sector público y es el tema de la nueva política migratoria de Donald Trump y estas deportaciones masivas de ciudadanos inmigrantes de diferentes nacionalidades, el impasse registrado entre Gustavo Petro y Donald Trump. ¿Cuál cree que debería ser la lógica o la política migratoria de nuestro país para receptar a más de 30.000 ecuatorianos que están en una situación irregular y que existe una orden para que sean deportados? Bueno, en primer lugar, una crítica al presidente Trump que se da el lujo de hacer aparecer que todos los migrantes que hay en Estados Unidos y que están en condiciones de irregularidad son delincuentes. Porque así lo dice, o sea, dice, estos delincuentes hay que votarlos, estos delincuentes hay que sacarlos de aquí. Estos delincuentes están destruyendo América. Ellos están construyendo finalmente en los Estados Unidos porque es con su trabajo los que van a recoger frutillas, los que van a trabajar con las naranjas, los que van a trabajar en los restaurantes, en los baños, en todos lados. Son migrantes de América Latina y otras partes del mundo que están construyendo ese país, que hacen un trabajo que finalmente además le significa bajo costo para Estados Unidos. Bueno, pero dejando eso como un primer elemento, que esto es el irrespeto a los migrantes, porque se los está tratando como delincuentes. Por otro lado, también el irrespeto a la dignidad de ellos, o sea, llevarlos encadenados como si fueran esclavos. Estamos hablando de llevarlos como esclavos. Estamos recordando ahora la esclavitud de los europeos y de los Estados Unidos respecto a los países africanos, a los habitantes del África. Lo que está haciendo es absolutamente reprochable. No puede aceptarse eso. Si ellos tienen una política de deportación, bueno, también tenemos que respetar la decisión de ese gobierno de hacer eso, pero si hay personas que están en condiciones de irregularidad, y sí, Carlos, quiero esto aclarar, nosotros creemos que no hay ningún ciudadano del mundo que sea ilegal. Otra cosa es tener condiciones de irregularidad, pero nadie de nosotros es ilegal. Que esas deportaciones, si se tienen que hacer, se hagan con respeto a la dignidad de las personas, y el gobierno del Ecuador los debe de recibir también y no debe de permitir que se hagan ese tipo de atropellos, como hicieron con los brasileros, que los llevaron en aviones de la peor especie, en condiciones que incluso ni siquiera comida les han dado. O sea, no se puede tratar a la gente de esa manera. Una cosa es que alguien esté en condición irregular y otra cosa es tratarlos afectando su dignidad. Ahora, entremos en materia. ¿Por qué quiere o por qué se presenta como candidato a la Asamblea Nacional? ¿Qué proyecto de ley prevé arribar, tomando en cuenta la coyuntura del país, ¿no?, de la que hemos conversado brevemente? Sí, ¿no? Tú sabes, los principales problemas del país son la inseguridad, el desempleo, la energía también. Nos estamos olvidando que pasamos 88 días sin energía a oscuras en nuestro país, con apagones, por irresponsabilidad del gobierno de Noboa, hay que decirlo claramente, también de los dos últimos, pero especialmente del gobierno de Noboa, que no hizo absolutamente nada cuando tenía que hacerlo. Y a propósito de eso, solamente porque estaba escuchando la radio antes de llegar acá, y hablaba el gobierno, había una publicidad del gobierno diciendo que ha hecho un convenio con Google, que es el tercer país en el mundo, que ahora todo va a estar maravilloso en este país. Carlos, ha tenido 1 año y más de gobierno y para pedir un pasaporte, una amiga me dijo ayer, en julio pedí que me dieran una cita, recién me va a dar una cita para el 31 de enero, cuando en el gobierno de la Revolución Ciudadana tú llegabas directamente a la Cancillería y en 20 minutos tenías un pasaporte. Y ahora dicen que necesitan la ayuda internacional de un gigante como Google para que les enseñe a gobernar. No, es una vergüenza. Cuando ya se está yendo, cuando ya está terminando su mandato, dice que ahora sí, con esto, todo se va a arreglar, va a corregirse la corrupción y va a haber eficiencia. Bueno, perdona que quería hacer ese comentario porque escuché esa propaganda y me dio una indignación escuchar a alguien que ahora, incluso ahora también dice que él va directa y personalmente a las empresas de energía a conducirlas él, cuando ya se está yendo. Cuando ya destrozó nuestro país con 88 días de apagones. Bueno, perdón, a la Asamblea, ¿para qué va Ricardo Patiño? Mira, si es que cuenta con el Foro Popular? Temas que tienen que ver con la seguridad. Hay un proyecto, una propuesta de Luisa González que se llama Los Barrios de Paz. Es
hay la necesidad de reconstruir la institucionalidad de la seguridad en el país. Y es necesario que llevemos adelante una ley en coordinación con el Ejecutivo y esperamos que sea Luisa González, la Presidenta de la República, efectivamente, como lo dicen actualmente las encuestas. Y bueno, finalmente las encuestas no son todo. La votación que vamos a tener... Comunicaliza dice lo contrario. Bueno, dice lo contrario, es correcto. Por eso te digo, no importa tanto lo que dicen las encuestas, lo que el pueblo ecuatoriano decida el 9 de febrero. Confiamos en que así sea, que Luisa sea nuestra presidenta. Y vamos a establecer con ella un proyecto de, como lo ha señalado, de barrios de paz. En un tiempo nosotros le llamábamos los barrios seguros. Los barrios de paz establecen una conexión entre la policía y las organizaciones barriales, los dirigentes y las organizaciones barriales, que puedan permitir que a través de gestores ciudadanos y ciudadanas, gestoras ciudadanas, normalmente son las mujeres las que mejor cumplen ese papel, se establezca una coordinación entre la policía y la ciudadanía, que tengan botones de pánico, que tengan chats entre ellos, lo que hubo en nuestro tiempo, en nuestro gobierno, hay que repetirlo, hubo seguridad en este país. Tú podías salir a un restaurante, tú podías salir a visitar a tus vecinos, pero esos barrios de paz se tienen que construir a través de una reconfiguración de la institucionalidad. En primer lugar, hay que recuperar lo que se llamaba el Ministerio Coordinador de Seguridad, el ECU 911, y la cercanía entre las unidades de policía comunitarias, que también muchas están abandonadas. Hay que reconstituirlas, hay que mejorarlas otra vez y hay que construir más para que haya seguridad en nuestros barrios. Esos temas son de competencia directa del Ejecutivo, desde la Asamblea. Sí, desde el Ejecutivo, pero eso necesitan leyes. ¿Qué leyes se necesitan para reorganizar y reestructurar el país? Mira, yo creo personalmente que hay que pensar en eso. Claro, eso lo puede decidir el Ejecutivo, pero es el Legislativo el que finalmente hace las leyes. Una ley que permita recuperar la inseguridad en el país son los barrios de paz. Es la ley que crea los barrios de paz, de tal manera que toda la ciudadanía esté absolutamente y coherentemente integrada con los servicios policiales, con los servicios de inteligencia, para que haya seguridad. Ahí cabe una pregunta, ¿no? Porque dentro de todos los ataques, ¿no? La lista es bastante larga dirigida hacia el correísmo. Se da cuenta de que ustedes establecieron una paz mafiosa, de que establecieron acuerdos con las bandas para que haya paz y seguridad durante el mandato de Rafael Correa. ¿Qué hay que decir ante aquello? Es la más grande mentira. Es decir, acuérdate que todos los principales jefes de las bandas delincuenciales fueron atrapados y también fueron juzgados mientras estuvo en nuestro gobierno. Y todos ellos han sido liberados en los gobiernos anteriores. Moreno, Lasso y Noboa. Algunos de ellos después fueron muertos, otros están todavía en libertad porque se escaparon, lo dejaron escapar de las cárceles que deberían de tener el control del Estado. O sea, hablar de una paz mafiosa, lo único que nosotros hicimos fue con dos grupos de bandas urbanas establecer con ellos un acercamiento entre ellos para que hubiera paz entre ellos. Pero no existía ninguna de las grandes bandas delincuenciales, o si existían, posiblemente habrán estado comenzando. Pero la realidad, hermano, después de todos los argumentos y las mentiras y las falsedades que han inventado los gobiernos siguientes para tratar de justificar su ineficiencia y su incapacidad, es que en el Ecuador existía seguridad. Existía seguridad. Las bandas delincuenciales y los jefes de la banda estaban presos y no estaban organizadas las bandas como en los gobiernos posteriores, desde Moreno en adelante, organizadas las bandas dentro de las cárceles. Esa es la realidad. La realidad, la gente sin ninguna estadística y sin ningún argumento lo puede sentir. Y yo lo pregunto a la gente. Dígame usted cómo se sentía en el gobierno de la Revolución Ciudadana. La gente se sentía segura. Ahora no pueden ni siquiera salir de su casa. Esa es la verdad. Pero ahora se han posicionado posteriormente a su salida del poder varios hechos no vinculados a la justicia. Se da cuenta de varios procesados del correísmo ante la justicia ecuatoriana, que ustedes han dicho que ha estado politizada y ustedes han culpado directamente, ¿no?, a la fiscal general del Estado.
Y le pregunto, ¿no?, para concluir la entrevista, porque lamentablemente el tiempo es corto, la fiscal general del Estado, ¿qué rol ha jugado en contra del correísmo y qué rol juega en la actualidad, en la actual campaña electoral, en donde tal vez pretendería ella sacar ciertos temas para restarle votos a ustedes y a su tienda política? Esa es la alerta que hay que tener. En estos últimos días van a inventar cualquier cosa. Ya mataron a Villavicencio 10 días antes de la campaña del 2021. Después, en el 23. En el 21 acusaron a nuestro candidato de recibir financiamiento del ELN. Todas mentiras, pero hicieron efecto en la votación. Ahora también se levanta, después de su embarazo y de su alumbramiento, la señora fiscal, y viene también a incidir en la campaña electoral. Lo van a hacer. No sabemos todavía, que ya comenzaron con el Consejo de Participación Ciudadana, pero van a tratar de incidir en la campaña electoral. Yo simplemente advierto a la población, estemos atentos, porque la Fiscalía se ha especializado en perseguir al correísmo, esa ha sido su especialización, mientras ha dejado siempre a las instancias de poder. No olvidemos en el caso de Moreno con Ina Paper, demostradísimo, la cuenta que había abierto su hermano para esconder dinero ilícito, y con claridad dijo: yo voy a tratar al señor Moreno después de que salga del gobierno. Se fue del país, está en Paraguay escondido y no hay nada contra él. En el caso de Lasso lo dijo, está en los chats de Villavicencio, que la propia esposa de Villavicencio dice que son ciertos, que son realidad. Lo dijo. A él, creo que se lo dijo a Ronnie Aliaga, a él lo voy a perseguir después de que salga del gobierno, a Lasso. O sea, siempre a ellos después. Ahora, la denuncia de la jueza que dice que el presidente del Consejo de la Judicatura le fue a decir: mira, tienes que dictar esta sentencia para que la vicepresidenta de la República esté sin funciones 150 días. Ella se negó a eso. Le enseñó un chat que tiene con el presidente de la República y no hay ningún allanamiento. Es decir, no hay ningún allanamiento para nadie que no sea de la Revolución Ciudadana. De respecto a la Revolución Ciudadana, hasta cualquier denuncia anónima vale para atacar a nuestra gente. Así es que, bueno, esto es lo que tenemos que decir, que ciudadanía, estemos alertas ante las mentiras que se van a venir en los próximos días y tengamos fe. Yo tomo las palabras de miles de personas a las que he saludado en estos últimos días. Tengamos fe, tengamos esperanza en que vamos a poder recomponer este país, reconstituir, revivir al Ecuador con un nuevo gobierno, con el gobierno de Luisa González, porque nosotros, y en eso, Carlos, tengo que decirlo con claridad, lo dicen hasta nuestros principales adversarios, la palabra de nosotros es una palabra que cumplimos. Lo que pensamos lo decimos y lo que decimos lo hacemos. Vamos a revivir al Ecuador, tengamos fe en que eso es posible, ya no más tener al país en el piso como actualmente lo tiene el presidente Noboa. Economista, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Ahí estaba con nosotros el candidato a asambleísta por la circunscripción 1 por la Revolución Ciudadana, el economista Ricardo Patiño, esta mañana en Buenos Días, América. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos con una brevísima pausa y enseguida retornamos con más de Buenos Días, América. Circuito Radial América, Guayaquil 90.